Nadie en la sala esperaba lo que estaba a punto de ocurrir. Un hombre estaba a punto de perderlo todo. Su nombre, su empresa, su vida entera. Acusado de un crimen que no cometió. Y justo cuando el juez estaba listo para decidir su destino, la puerta se abrió. Una mujer entró con paso firme. Y con una sola frase, lo cambió todo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La lluvia caía con una persistencia tranquila sobre las calles de Valencia, como si el cielo hubiera decidido no marcharse esa noche. Las luces amarillas de los faroles se reflejaban en el pavimento mojado, y el olor salado del puerto se mezclaba con el aire frío que bajaba desde el mar. Alejandro Cortés caminaba despacio, con los hombros ligeramente encorvados después de una jornada larga en el muelle. Sus manos aún conservaban el rastro del trabajo, y su chaqueta, gastada por los años, apenas lograba protegerlo del frío. Pensaba en llegar a casa, en preparar algo sencillo de cenar, en el silencio que lo esperaba. Desde que su esposa había muerto, el silencio se había convertido en una costumbre que no terminaba de doler, pero tampoco de sanar. Al pasar junto a una antigua parada de autobús, algo lo hizo detenerse. No fue un ruido ni un llamado. Fue una sensación, una pequeña interrupción en la rutina de su pensamiento. Bajo el estrecho techo de metal, donde la lluvia golpeaba con más fuerza, había una figura encogida, una niña, tal vez de 9 años. Abrazaba una mochila rota contra su pecho, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Su cabello estaba empapado, pegado al rostro. Sus zapatos, rotos por la punta, dejaban ver los dedos enrojecidos por el frío. Pero lo que más llamó la atención de Alejandro no fue su aspecto, sino la forma en que miraba a la gente que pasaba, sin pedir ayuda, sin esperar nada. Alejandro no se acercó de inmediato. Sabía que el miedo, en alguien tan pequeño, podía ser más fuerte que el frío. Se detuvo a unos pasos de distancia y bajó ligeramente la voz, como hacía cuando intentaba calmar a su hijo en medio de una pesadilla. ¿Cómo te llamas? La niña tardó unos segundos en responder. Lo observó con cautela, como si midiera cada gesto. Alba, dijo al final, en un hilo de voz. Nada más. Alejandro asintió lentamente, no hizo más preguntas. Cruzó la calle bajo la lluvia. Entró en una pequeña tienda que aún permanecía abierta y compró una botella de leche caliente y un abrigo barato. Cuando volvió, dejó ambas cosas a su lado, sin invadir su espacio. La niña no las tocó de inmediato. Miró primero el abrigo, luego la botella, y finalmente a él, como si buscara una trampa invisible. Alejandro ya estaba marcando un número desde un teléfono público cercano. Habló con calma, explicando la situación, pidiendo que enviaran a alguien de servicios sociales. No quería hacer nada incorrecto. Todo debía hacerse bien, a la luz, sin prisas. Cuando regresó a la parada, se quedó de pie, sin decir nada. La lluvia seguía cayendo. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que la niña habló de nuevo. ¿Vas a volver? La pregunta lo tomó por sorpresa. Alejandro no respondió de inmediato. Había algo en esas palabras que iba más allá de la noche, más allá del frío. No era una pregunta sobre ese momento, sino sobre algo mucho más profundo. Algo que él mismo había sentido alguna vez. Miró a la niña, realmente la miró. Y entendió. Se agachó un poco, manteniendo la distancia justa, y respondió con una voz firme, pero suave. Sí, voy a volver. Dudó un instante, como si tomara una decisión más profunda de lo que parecía, y metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una pequeña llave de metal, gastada por el uso. La dejó con cuidado junto al abrigo. Esto es para que lo sepas, añadió con tranquilidad. Ya no tienes que quedarte aquí.
Alba bajó la mirada. Esta vez, además del abrigo, tomó también la llave con dedos inseguros, como si no terminara de creer que fuera real. Alejandro se quedó allí, bajo la lluvia, esperando. Esa noche no hizo nada extraordinario. No pronunció discursos ni tomó decisiones impulsivas. Solo decidió no irse. Y sin saberlo, en medio de aquella parada olvidada y bajo un cielo que no dejaba de llorar, acababa de hacer una promesa que el tiempo se encargaría de recordar. 15 años habían pasado desde aquella noche de lluvia. Pero en la memoria de Alejandro Cortés, el sonido del agua golpeando el metal seguía tan vivo como entonces. Ahora, el puerto de Valencia despertaba bajo una luz dorada. Las grúas se movían con precisión. Los contenedores avanzaban como piezas de un mecanismo bien ensayado, y el murmullo constante del trabajo llenaba el aire, entre los hombres que caminaban con paso firme sobre el concreto. Alejandro no destacaba por su ropa ni por su apariencia. Su chaqueta seguía siendo sencilla, sus botas gastadas. Pero cuando hablaba, todos escuchaban. Se sentó sobre una caja de madera, como uno más, y abrió su almuerzo envuelto en papel. A su lado, varios trabajadores hacían lo mismo, comentando el día, riendo con cansancio. Nadie habría dicho que aquel hombre dirigía una empresa que ya comenzaba a extenderse más allá del puerto. «Jefe, dicen que hoy vienen los del consejo», comentó uno de los conductores. Alejandro asintió sin darle demasiada importancia. «Que vengan», respondió con calma. «El trabajo no cambia por eso». A unos kilómetros de allí, en una pequeña oficina llena de papeles y libros abiertos, Alba Serrano revisaba un contrato con atención absoluta. Sus dedos seguían cada línea. Deteniéndose en las cláusulas más complejas, había aprendido a no confiar en las palabras bonitas, a buscar siempre lo que se escondía detrás. «Aquí hay un problema», dijo sin levantar la vista. Alejandro, apoyado en el marco de la puerta, sonrió levemente. «¿Cuál?» «Esta cláusula permite cambiar las condiciones sin aviso previo. Es injusta». Alejandro cruzó los brazos, observándola con un orgullo silencioso. «En este mundo, Alba, muchas cosas lo son». Ella levantó la mirada, seria. «Entonces habrá que aprender a defenderse». Alejandro dio un paso dentro de la oficina, acercándose a la mesa. «No», corrigió suavemente. «Habrá que aprender a leer. Nunca firmes algo sin entender cada palabra». Alba asintió, grabando aquella frase con la misma intensidad con la que años atrás había escuchado otra bajo la lluvia, cuando sostuvo por primera vez una llave que no esperaba. El tiempo había pasado rápido. Lo que comenzó como un pequeño taller con 3 camiones usados se había convertido en una red sólida de transporte. Daniel, más alto y más seguro que antes, se encargaba ahora de coordinar operaciones en el puerto. Su carácter directo equilibraba la calma de su padre. «Si seguimos creciendo así, vamos a necesitar más rutas», comentó una tarde, revisando mapas extendidos sobre la mesa. «Paso a paso», respondió Alejandro. «Siempre paso a paso». Pero no todo era trabajo. En medio de ese crecimiento, también había decisiones difíciles. El día que Alba recibió la carta de aceptación de la universidad en Madrid, la casa quedó en silencio durante unos segundos. «Es una gran oportunidad», dijo Daniel, rompiendo la quietud. Alba miró a Alejandro, como si aún necesitara su permiso. «Aunque ya no fuera una niña, quiero estudiar Derecho», explicó. «Quiero entender cómo funcionan las cosas, para que nadie pueda engañarnos». Alejandro sostuvo la carta entre sus manos. Sabía lo que significaba. No solo el orgullo, sino el costo. Esa misma semana, vendió uno de los primeros camiones que había comprado años atrás. Nadie le preguntó por qué. Nadie lo necesitó. La mañana en que Alba partió hacia Madrid, el puerto parecía más grande de lo habitual. «No olvides de dónde vienes», le dijo Alejandro.
colocándole suavemente una mano sobre el hombro. Alba negó con la cabeza. Nunca lo he olvidado. Daniel la abrazó con fuerza, sin decir mucho. El autobús arrancó lentamente, alejándose entre el ruido de la ciudad. Alejandro permaneció en silencio, observando hasta que desapareció. El negocio seguía creciendo. Nuevas rutas, nuevos contratos, nuevas oficinas. Pero con cada paso adelante, también aparecían miradas que ya no eran de respeto, sino de interés. Desde las ventanas de un despacho elegante, alguien observaba los números con una sonrisa distinta. El éxito de Alejandro Cortés ya no pasaba desapercibido, y en algún lugar, lejos del ruido del puerto, comenzaban a trazarse planes que no tenían nada que ver con el esfuerzo, ni con la lealtad. El crecimiento de la empresa de Alejandro Cortés no había sido silencioso, aunque él lo hubiera deseado así. Durante años, había trabajado con la cabeza baja, concentrado en cumplir cada promesa, en entregar cada carga a tiempo, en tratar a cada trabajador con el mismo respeto con el que él había querido ser tratado cuando no era nadie. Pero el éxito, como una luz demasiado intensa, siempre termina atrayendo miradas. Aquella mañana, la sala de reuniones en la sede central de Valencia tenía un aire distinto, más frío, más medido. Alejandro entró sin prisa, como hacía siempre. Saludó con un gesto breve y tomó asiento sin mirar demasiado a su alrededor. Frente a él, Fernando Alcázar revisaba unos documentos con una elegancia calculada. A su lado, Isabel Vega mantenía una sonrisa suave, casi amable, pero sus ojos no reflejaban cercanía. «Señor Cortés», comenzó Fernando, apoyando las manos sobre la mesa. «Hemos estado analizando la situación actual de la empresa». Alejandro asintió, esperando. «El crecimiento ha sido notable», continuó Isabel, «pero creemos que ha llegado el momento de dar un paso más profesional». Hubo una breve pausa, más larga de lo necesario. «¿Profesional?», repitió Alejandro, sin cambiar el tono. Fernando cruzó las manos. «Reestructuración, nuevos inversores, mayor control estratégico. En otras palabras, necesitamos ajustar quién toma las decisiones». La frase quedó flotando en el aire. Alejandro entendió de inmediato. No era una propuesta, era una advertencia disfrazada. «La empresa funciona», respondió con calma. «No veo la necesidad de cambiar lo que no está roto». Isabel inclinó ligeramente la cabeza, sin perder la sonrisa. «A veces, lo que parece estable, solo está esperando el momento de caer». Daniel, sentado a un lado, tensó la mandíbula. «Están diciendo que mi padre no es capaz de dirigir su propia empresa». Intervino, sin ocultar la molestia. Fernando no lo miró siquiera. «Estamos diciendo que una empresa de este tamaño requiere otro tipo de liderazgo, menos personal». Alejandro levantó la mano, deteniendo a su hijo. «No», dijo simplemente. La palabra fue firme, sin elevar la voz. La reunión terminó poco después, sin acuerdos, sin sonrisas, pero algo había cambiado, y todos lo sabían. 3 días más tarde, el cambio llegó, no en forma de conversación, sino de acusación. El nombre de Alejandro Cortés apareció en los titulares acompañado de palabras que no le pertenecían: fraude, malversación, abuso de confianza. Los informes hablaban de un fondo oculto, de transferencias sospechosas, de una cuenta vinculada directamente a Alba Serrano. Daniel lanzó el periódico sobre la mesa con rabia. «Esto es una mentira», dijo. «No pueden hacer esto». Alejandro observó los documentos sin apresurarse. Su rostro no mostraba sorpresa, solo una especie de cansancio antiguo. «Sí pueden», respondió. «Y lo han hecho bien». Los papeles incluían firmas,
su firma, copias perfectas, fechas precisas, cantidades detalladas. Era un trabajo limpio, demasiado limpio. Tenemos que responder, insistió Daniel. Ir a la prensa. Explicar todo. Alejandro negó lentamente. No, repitió. Si reaccionamos sin entender el movimiento completo, solo estaremos jugando exactamente el papel que esperan de nosotros. El silencio se instaló en la habitación. Milagros Vega permanecía de pie junto a la puerta, con los documentos entre las manos. Había trabajado con Alejandro durante años, y nunca lo había visto así. No derrotado, pero sí herido. Han fijado la audiencia, dijo finalmente, con voz contenida. En Madrid, en 72 horas. Daniel pasó una mano por su cabello, frustrado. ¿Y Alba? Preguntó. Tenemos que avisarle. Alejandro asintió. Sí. Pero Alba no respondió. Ni al primer mensaje, ni al segundo, ni a las llamadas que se acumularon a lo largo del día. Su apartamento en Madrid permanecía en silencio. Su teléfono, apagado. Las horas comenzaron a pesar, y con ellas, la duda. Fernando Alcázar no tardó en aprovecharlo. En entrevistas medidas, con palabras cuidadosamente elegidas, dejó caer una idea peligrosa. A veces, dijo frente a las cámaras, incluso las personas más cercanas deciden no involucrarse cuando conocen toda la verdad. La insinuación era clara. Daniel golpeó la mesa. Está diciendo que Alba sabe algo, que nos está ocultando algo. Alejandro no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hasta un cajón antiguo y sacó una fotografía gastada. La observó en silencio. En ella, una niña sostenía un abrigo demasiado grande para su tamaño, bajo una lluvia que parecía no terminar nunca. Por un instante, recordó también el frío metal de una pequeña llave en sus manos. Ella no me debe nada, dijo al fin, sin apartar la mirada. Daniel lo observó, confundido. Pero nosotros, no, lo interrumpió Alejandro con suavidad. Nosotros elegimos, y yo elegí hace mucho tiempo. Guardó la fotografía con cuidado. La tormenta ya no estaba afuera. Ahora comenzaba dentro. Y mientras el tiempo avanzaba sin detenerse, la ausencia de Alba empezó a sentirse como un vacío demasiado grande, justo cuando más se la necesitaba. El silencio puede ser más pesado que cualquier acusación. En los días que siguieron, la casa de Alejandro Cortés dejó de sentirse como un refugio. El sonido del reloj parecía más fuerte, las noches más largas, y cada llamada sin respuesta añadía un peso invisible que nadie sabía cómo sostener. Alba seguía sin aparecer. Daniel ya no ocultaba su inquietud. Caminaba de un lado a otro, revisando su teléfono, repitiendo el mismo gesto una y otra vez, como si eso pudiera cambiar algo. No es normal, dijo finalmente. No puede desaparecer así. Justo ahora. Alejandro permanecía sentado, con las manos apoyadas sobre la mesa, mirando sin ver los documentos que tenía delante. Debe tener una razón, respondió con calma. Daniel soltó una risa breve, cargada de frustración. ¿Y si no la tiene? ¿Y si...? Dudó un segundo. ¿Y si ha decidido no meterse en esto? La pregunta quedó suspendida en el aire. Alejandro levantó la mirada lentamente. No, dijo sin dudar. Pero esta vez, su voz no era tan firme como antes. Las palabras de Fernando Alcázar seguían repitiéndose en los medios, sembrando una duda silenciosa que crecía sin hacer ruido. Comentarios, titulares, insinuaciones. Todo apuntaba en la misma dirección. Incluso quienes antes confiaban, empezaban a mirar con distancia. Esa noche, Alejandro abrió el cajón donde guardaba las cosas que no mostraba a nadie. Sacó la misma fotografía que había observado días atrás.
La sostuvo entre sus manos como si fuera más frágil que el papel. La niña de la imagen apenas sonreía, pero sus ojos ya preguntaban lo mismo que aquella noche bajo la lluvia. ¿Vas a volver? Alejandro cerró los ojos un instante. Siempre volví, murmuró. Al otro lado de la ciudad, en Madrid. Las luces de un viejo edificio permanecían encendidas a una hora en la que nadie más trabajaba. Alba Serrano estaba sentada en el suelo, rodeada de carpetas antiguas, documentos amarillentos y cajas cubiertas de polvo. Había pasado los últimos 2 días allí, sin apenas descansar, siguiendo una pista que no podía ignorar. Una referencia antigua que Milagros había mencionado sin saber su importancia. No había contestado las llamadas, no porque no quisiera, sino porque no podía. Sabía que, si alguien sospechaba lo que estaba haciendo, si alguien notaba que había empezado a buscar en los archivos antiguos, todo se vendría abajo antes de tiempo. Sus dedos recorrían cada página con precisión, deteniéndose en firmas, fechas, detalles que otros pasarían por alto. La lección de Alejandro seguía viva en cada movimiento. Leer hasta la última palabra. En una de las estanterías más antiguas, encontró una caja distinta, más pequeña, cerrada con cuidado. El nombre escrito en la tapa la hizo detenerse. Alba Serrano. Durante unos segundos no se movió. El aire parecía haberse vuelto más denso. Se sentó despacio y colocó la caja sobre sus piernas. Dudó antes de abrirla, como si supiera que lo que había dentro no solo cambiaría el caso, sino también la forma en que entendía su propia historia. Finalmente, levantó la tapa. Dentro había documentos ordenados con una precisión casi obsesiva. Entre ellos, un archivo principal destacaba por encima de los demás. Alba lo tomó con cuidado y comenzó a leer. Al principio, no entendió del todo. Luego, poco a poco, las piezas empezaron a encajar. El fondo del que hablaban no era lo que todos creían, no era dinero oculto, no era un fraude. Era otra cosa. Algo mucho más grande. Sus manos se tensaron ligeramente al pasar la última página. Sus ojos regresaron al inicio, como si necesitara confirmarlo. Entonces lo vio claro. No era una defensa improvisada. No era una coincidencia. Era un plan. Un plan que había sido preparado años atrás, mucho antes de que todo esto comenzara. Alba cerró el documento con cuidado. Por primera vez desde que había empezado la búsqueda, dejó escapar el aire lentamente. Ahora entendía por qué Alejandro nunca había tenido miedo de perderlo todo. Y también entendía por qué ella había sido parte de aquello, desde el principio. Se levantó despacio, sosteniendo el archivo contra su pecho. Afuera, la ciudad seguía su ritmo habitual, ajena a lo que estaba a punto de suceder. Alba miró el reloj. El tiempo casi se había acabado, pero ahora ya no tenía dudas. Lo que había encontrado no era solo la verdad. Era la llave que podía cambiarlo todo. La mañana del juicio amaneció gris sobre Madrid, como si el cielo hubiera decidido acompañar el peso de lo que estaba por ocurrir. El edificio del tribunal se alzaba imponente, frío, ajeno a las emociones de quienes entraban en él. Alejandro Cortés cruzó las puertas con paso firme, aunque por dentro sabía que aquel día podía cambiarlo todo. A su lado, el abogado asignado revisaba unos documentos con nerviosismo evidente. No era falta de preparación. Era la sensación de estar luchando una batalla con pocas armas. «Haremos lo posible», murmuró. Alejandro asintió, sin reproches. En la sala, Fernando Alcázar ya estaba sentado, impecable, como si el resultado no fuera una duda, sino una formalidad. Isabel Vega observaba en silencio, con una serenidad que rozaba la seguridad absoluta. Daniel ocupó su lugar detrás de su padre,
con la mirada fija en cada movimiento. Aún sostenía la esperanza, pero también una inquietud que no lograba ignorar. El juicio comenzó sin retrasos. Ricardo Salvatierra se levantó con la confianza de quien domina el terreno. Su voz llenó la sala con claridad y precisión, sin necesidad de elevar el tono. Señoría, hoy no estamos aquí para cuestionar el éxito del señor Cortés, sino la forma en que lo ha gestionado. Las pantallas se encendieron. Transferencias, fechas, firmas. Cada documento aparecía ordenado con una lógica impecable. Cada cifra parecía encajar con la anterior, formando una historia difícil de desmontar. Un fondo, continuó Ricardo, creado sin el conocimiento del Consejo, vinculado directamente a una persona sin relación accionarial con la empresa, hizo una breve pausa. La señorita Alba Serrano. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro no se movió. ¿Reconoce usted esta firma?, preguntó el abogado, señalando la pantalla. Alejandro la observó unos segundos. Sí, respondió. Daniel cerró los ojos con fuerza. ¿Y reconoce haber autorizado estas transferencias? Sí. El silencio se volvió más denso. Desde fuera, la noticia ya comenzaba a expandirse. Dentro, el abogado de Alejandro se levantó poco después, intentando explicar. Habló de legalidad, de contexto, de estructuras que no habían sido comprendidas. Sin el documento original, interrumpió Ricardo. Todo esto no es más que una interpretación interesada. Pero sin ese documento, las palabras de la defensa sonaban incompletas, insuficientes. La mirada de la jueza se mantuvo firme. ¿Tiene la defensa alguna prueba adicional?, preguntó finalmente. El abogado dudó. Por primera vez, Alejandro sintió el peso real de la derrota acercándose. El tiempo se detuvo. Nadie respondió. Y entonces, la puerta del fondo se abrió. No fue un gesto brusco, solo el sonido suave de las bisagras rompiendo el silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia allí. Una figura apareció en el umbral, vestida con un traje oscuro, el cabello recogido, la expresión serena. Alba Serrano. Caminó hacia el centro de la sala con paso firme, sin vacilar. Daniel se levantó instintivamente. Alejandro no se movió. Sus ojos la siguieron, como si el tiempo hubiera retrocedido 15 años. Como si volviera a ver a aquella niña bajo la lluvia, sosteniendo algo que no terminaba de creer que era suyo. Alba se detuvo frente a la mesa. Apoyó una carpeta de cuero sobre la superficie y habló con una voz clara, sin temblores. Señoría, solicito autorización para presentar pruebas urgentes en nombre de la defensa. El abogado contrario reaccionó de inmediato. Objeción. Existe un conflicto de interés evidente. Alba giró ligeramente la cabeza. Precisamente porque mi nombre ha sido utilizado como base de la acusación. Tengo derecho a aclarar su interpretación. La jueza observó unos segundos. Proceda. Alba abrió la carpeta con cuidado. Lo que se ha presentado como un fondo irregular, comenzó. No es una extracción de recursos, sino un mecanismo de protección. Ricardo frunció el ceño. Tony cambia los hechos. Los cambia completamente, interrumpió Alba. Pasó la página. Este documento fue redactado antes de la expansión de la empresa. Establece un fondo de garantía vinculado a las acciones fundacionales. La sala permanecía en silencio. Cada palabra caía con un peso distinto. Alba levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron con los de Alejandro. No hubo sonrisa. No hizo falta. En ese instante, todo quedó claro. La niña que una vez preguntó si alguien volvería, había regresado. Y esta vez, no lo hacía para ser salvada. Lo hacía para salvar. La sala del tribunal quedó en silencio. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Era un silencio expectante. Alba avanzó un paso más.
manteniendo la mirada firme. Este fondo, continuó, no fue creado para beneficio personal. Fue diseñado como una protección legal, en caso de que la empresa fuera atacada desde dentro. Ricardo intentó intervenir, pero la jueza levantó la mano. Déjela continuar. Alba asintió levemente y señaló el documento principal. Aquí se establece una cláusula específica. Si el fundador es acusado mediante una acción manipulada para forzar la venta de la empresa, el control temporal pasa al protector designado. Un murmullo recorrió la sala. Fernando Alcázar dejó de sonreír. ¿Y quién es ese protector?, preguntó la jueza. Alba no dudó. Yo. Las palabras cayeron con una claridad imposible de ignorar. Daniel se inclinó hacia adelante, sorprendido. Alejandro. En cambio, cerró los ojos un instante, como si una pieza olvidada de su propia historia acabara de volver a su lugar. Durante años, continuó Alba, este documento ha sido renovado legalmente, registrado, archivado. No es un secreto, solo fue ignorado. Milagros Vega fue llamada al estrado poco después. Con voz serena, confirmó cada detalle, las fechas, las firmas, los registros que nunca habían desaparecido, solo habían sido ocultados. Alba no se detuvo ahí. Sacó otro documento, luego otro, correos electrónicos, mensajes internos, pruebas que dibujaban un patrón claro. Esto demuestra, dijo, que la acusación no es una coincidencia. Es una estrategia para reducir el valor de la empresa y facilitar su adquisición. Isabel Vega tensó la mandíbula. Ricardo reaccionó con rapidez. Esos documentos podrían estar manipulados. Alba ya estaba preparada. Han sido verificados por un perito independiente. La sala volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, el peso ya no estaba sobre Alejandro. Entonces, llegó el golpe final. Alba colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa. Antes del juicio, explicó, recibí una propuesta, presionó un botón. Una voz desconocida llenó la sala. No necesitamos que traicione a su padre, solo que no aparezca. El mensaje fue breve. Suficiente. La jueza dejó el bolígrafo sobre la mesa. Su mirada se volvió más fría. Este tribunal considera que existen indicios claros de manipulación y obstrucción, declaró. Se suspende cualquier intento de adquisición y se abre una investigación formal. Fernando bajó la mirada por primera vez. Isabel permaneció inmóvil. Alejandro no dijo nada. No hacía falta. Todo había cambiado. Minutos después, el tribunal comenzó a vaciarse lentamente. El ruido volvió poco a poco, como si el mundo recuperara su ritmo habitual. En el pasillo, Alejandro y Alba se encontraron frente a frente. Durante unos segundos, ninguno habló. Pensé que no vendrías, dijo él al fin. Alba sostuvo su mirada. Aprendí de ti, respondió con suavidad. Cuando hay una trampa, se entra por otro lado. Alejandro dejó escapar una leve sonrisa, casi imperceptible. Asintió, no como quien acepta una explicación, sino como quien reconoce algo que siempre supo. Días después. El puerto de Valencia volvía a moverse como siempre. El sonido de las grúas, el ir y venir de los camiones, el aire salado. Alba se acercó a Alejandro mientras él observaba el horizonte. Sacó algo del bolsillo, un objeto pequeño, metálico. Lo colocó en su mano. La vieja llave, la misma que él le había dado años atrás. Me la quedé mucho tiempo, dijo ella. Alejandro la observó en silencio. Hoy solo te devuelvo lo que siempre fue tuyo. Él cerró la mano alrededor de la llave, sintiendo el peso familiar. Por un instante, la lluvia de aquella noche pareció volver. ¿Vas a volver?, susurró él, casi sin darse cuenta. Alba no dudó.
Siempre, respondió. Alejandro asintió, con una calma distinta. Miró a Alba, luego al puerto. Y por primera vez en mucho tiempo, no parecía estar solo, porque algunas promesas no se rompen. Solo esperan el momento adecuado para cumplirse. A veces, no son las grandes decisiones las que cambian una vida, sino esos pequeños gestos que nadie ve. Como una noche bajo la lluvia o una puerta que se abre en el momento justo. En el fondo, la historia de Alejandro y Alba no trata de riqueza ni de poder, sino de algo mucho más silencioso. La promesa de no dejar a nadie atrás, incluso cuando el mundo entero parece dar la espalda. Personalmente, creo que es en esos instantes donde se define quiénes somos realmente. Esta es una historia adaptada, pero refleja verdades que muchos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. Si esta historia te ha tocado el corazón, escribe un 1 en los comentarios. Y si crees que se puede mejorar, deja un 0. Tu opinión también forma parte de este camino. Al final, el verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en a quién decidimos cuidar. Porque el amor sincero, la oportunidad y la bondad tienen el poder de cambiar destinos. Como una pequeña luz en la oscuridad. Un acto de generosidad puede guiar a alguien hacia un nuevo comienzo. Tómate un momento para pensar en tu propia historia, en las promesas que hiciste y en las que aún puedes cumplir. Y si este relato ha dejado una huella en ti, puedes seguir acompañándonos en este espacio donde las historias siguen encontrando su hogar.